Pues se acabó el mercado de invierno. 30 días que la verdad que nos han tenido enganchados a este mercadeo de jugadores que al final pues se ha movido mucho menos de lo que se esperaba. Vamos a dar un repaso de las últimas 24 horas frenéticas del Albacete en el mercado de invierno. Comenzamos. El Albacete Balompié, con Toni Cruz a la cabeza, buscaba hacer en un día lo que debía de haber hecho en 30. Y es que todo se esperaba para el último día y al final así fue lo que pasó. Comenzamos el día con la salida de Karim Azamoun rumbo al Troyes francés, el equipo líder de la segunda división gala. Karim había pedido al club pues que le dejaran marchar a lo largo del fin de semana. El tema del COVID, estaba alejado de su familia y bueno, pues había encontrado un club que le quería pues en el segundo campeonato liguero de Francia. El Albacete le dijo que no había ningún problema, que se podía marchar, que no le iban a poner impedimentos para irse a Francia, siempre y cuando que tuviera atado a un sustituto. Y ahí es donde la cosa patinó. Se estuvo rumoreando con la llegada de Antonio Caballero, el jugador del Mirandés, así lo adelantaron nuestros compañeros de Radio Marca Albacete, y también la de Jan Bodiger, el centrocampista del Cádiz, pero ninguno de los dos no se movía de Miranda de Ebro. Y Jan Bodiger acabó en el Castellón, y es que el Albacete tuvo multitud de problemas con el límite salarial y probablemente este fue el motivo principal por la cual ni Caballero ni Bodiger acabaron firmando por el Albacete. A la salida de Karim Azamoun también le acompañaron la de Nahuel Arroyo, que se marchó traspasado al Córdoba, y la de Chema Núñez, que al final también se marchó cedido, en este caso al Betis B, al filial verde y blanco, y dejaba también hueco en la masa salarial del Albacete. Así pues, comenzaba una tarde que parecía que podía ser fructífera para el Albacete, y es que con esta serie de bajas que en total había dado a lo largo de la mañana, que eran 3, todo parecía indicar de que el Albacete por lo menos iba a incorporar a 2 jugadores, y al final solo vino uno. En este caso fue Cédric Teguía, jugador de 19 años, nacido en Douala, en Camerún, un extremo izquierdo que es internacional con España, todo hay que decirlo, y no vino nadie más. Y es que, ya digo, los problemas con el límite salarial, con esa serie de mecanismos de control económico, pues imposibilitaron que el Albacete pudiera traer a más jugadores. ¿Qué os podemos contar de este chico de Teguía? Como sabéis, va a venir cedido por el Atlético de Madrid. En la primera parte del campeonato ha estado jugando también en calidad de préstamo en el Real Oviedo, 16 partidos, pero la verdad que muy poquitos minutos. Tan solo ha disputado 2 partidos más o menos donde ha tenido una gran cantidad de minutos, contra el Leganés y contra el Lugo, y el resto de las participaciones han sido minutos residuales, 4, 5 minutos, 9 a lo sumo. Es un jugador, la verdad, con desborde, con velocidad, con fuerza, con movilidad, pero es que lo mejor que podemos hacer es que él se defina como jugador. Así lo hacía en una entrevista en el diario AS hace más o menos un año. Yo soy un jugador, sí que es cierto, portento, tengo portento físico, pero yo también me destaco por mi calidad, mi forma de asociarme con los compañeros y mi verticalidad, ¿sabes? Y también meto goles, esos son factores míos también, pero bueno. Lo curioso de este chico es que vino a España gracias a que su padre había venido antes de Camerún para trabajar. Y es que Gilles Teguía, el padre de Cédric, jugaba en el equipo de aficionados del Atlético de Madrid de rugby. Y
le pudo conseguir una vez que Cede ya estaba aquí, le pudo conseguir una prueba en el conjunto colchonero y de allí pues pasó a formar parte de las categorías inferiores del Atlético, y donde ha pasado, pues ya digo, por todos los escalafones, llegando a disputar, por ejemplo, también la Youth League, que es la Copa de Europa en categoría juvenil. El pasado verano era un jugador con muchísima proyección. De hecho, en Asturias pues se frotaban las manos porque habían podido conseguir la cesión de un jugador muy prometedor. Pero a decir verdad, con el Cuco Ciganda no ha cuajado y la verdad que no ha tenido oportunidades. Yo personalmente creo que es un jugador que como oportunidad de mercado es interesante, no tendrá un coste muy elevado porque suponemos que el Atlético de Madrid afrontará gran parte de su ficha, y a decir verdad, ¿mejora Nahuel? Yo creo que sí. Pues es un jugador que por lo menos tiene más pozo y más juventud, y vamos a ver qué es capaz de hacer en el Albacete. En cualquier caso, Toni Kroos, el director deportivo, esta misma mañana ha dado explicaciones de cómo se ha dado en el mercado de invierno. No ha tardado mucho y ha sido valiente y se ha puesto delante de las cámaras para dar explicaciones de cómo se ha desarrollado este mercado de invierno. Y es que la afición no ha quedado nada contenta por el resultado final. 6 salidas y tan solo 2 llegadas. Y es que Toni Kroos explicaba que han tenido problemas a la hora de inscribir por el ya mencionado límite salarial. Tenemos un margen preparado para poder realizar alguna incorporación. Desde el primer minuto en que se abre el mercado nosotros no podíamos realizar ninguna incorporación, pero por motivos de norma de control económico, las circunstancias han ido variando desde que llegué a como estamos ahora. Es decir, en aquel momento nosotros teníamos una necesidad de revolucionar, como le ha pasado a algún equipo. Resaltaba también el canario que ha sido un mercado con pocos movimientos y con pocas alegrías por parte de los demás equipos de la segunda división, y que ellos lo que valoraban es no tocar la plantilla porque Alejandro Menéndez había conseguido una reacción y estaban contentos con jugadores que a lo mejor hace un mes podrían estar fuera, pero que ahora pues les van a dar una segunda oportunidad. Es un mercado muy traicionero, es muy difícil. Yo soy de los que pienso que los objetivos se consiguen en julio y en agosto. El 70% de los objetivos se consiguen ahí, porque el mercado de invierno es muy traicionero. Es muy difícil que un jugador llegue, encaje, rinda. Sobre todo es muy difícil porque normalmente, y solo tienes que ver los jugadores que han firmado los demás equipos, como nosotros, que son jugadores que no participan. Pero hay una cosa que, como bien dices, que es el ritmo de competición. Yo sobre esto puedo entender que la gente esté molesta, que se esperaba un mayor esfuerzo económico, que se esperaba una mayor revolución. De todas formas, hay que recordar que el Albacete, las veces que ha hecho cambios profundos en su plantilla en el mercado de invierno, tampoco le ha ido muy bien. Hay que recordar, en el año 2010, en ese mercado de invierno, cuando se descendía a segunda B, el primer descenso, se realizaron multitud de contrataciones. Vino Glucevic, vino Javier Balboa, vino Adrià Granel, vino Candol, vino Cherfa, y ese Albacete pintaba más o menos bien en Navidades. De hecho, estaba fuera de los puestos de descenso cuando estaba abierto el mercado, y fue la verdad que desmantelar una plantilla para traer a jugadores que para nada mejoraron, sino todo lo contrario, que empeoraron el rendimiento de aquel Albacete, que acabó muy pronto en la segunda división B, descendiendo con jornadas de antelación, con lo cual tampoco sabemos a ciencia cierta si este movimiento en el mercado de invierno, estos pocos movimientos, son un acierto o no.
En cualquier caso, sí que hay que ver la comparativa con otros equipos de la categoría. Por ejemplo, el Zaragoza solo ha hecho 3 incorporaciones, pero esto tiene trampa. Ha traído a Peivers y Alegría, que son 2 cedidos, y el tercero, Sanabria, que también es cedido, lo va a incorporar como jugador del filial. Ellos también han tenido problemas para dar salidas. De hecho, solo han podido colocar a jugadores en segunda B de bajo perfil como el Albacete y no han podido desprenderse de Buki. Por ejemplo, uno de los jugadores con mayor salario que trajeron en verano del Twente, y no lo han podido colocar, ya digo, en ningún equipo en este mercado invernal. El caso del Tenerife, por ejemplo, más allá de Sergio González, tan solo han realizado un trueque en la portería. El Real Oviedo, sí es verdad que ha venido Borja Valle, que es un jugador muy contrastado, pero nada más. O el Logroñés, solo 2 incorporaciones, eso sí, son jugadores muy interesantes como Nano Mesa y Dani Pacheco, que estaba libre del Málaga. O el Castellón, otro de nuestros competidores, que se traía a Javi Moyano y a Jan Budier, nada más. La Rada Avis ha sido el Cartagena, con 8 contrataciones y 10 bajas. En un mercado que apenas ha habido movimientos, ha sido muy extraño. Eso sí, ahora hay que ver cómo acoplan a gran cantidad de jugadores y si esto les da resultado, porque la competición no para y hace falta tener las piezas bien engrasadas. Y ya solo me falta decirte que si te ha gustado este vídeo, que nos des un buen me gusta, que te suscribas si aún no lo has hecho, que actives la campanita porque tenemos muchas novedades en el canal y tienes que ser el primero en verlas. Así que te emplazamos a los nuevos vídeos aquí en 5 más el descuento. Y me despido por hoy. Hasta luego.